Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con este programa de entrevistas que se llama Status Quo. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Yo estoy aquí observando por mi celular todos sus comentarios. Nos da mucho gusto que algunas personas ya están entrando y bueno, creo que vamos a tener un excelente tiempo de aprendizaje juntos. Siempre se aprende de las personas que Dios pone en nuestro camino, que Dios pone delante de nosotros. Y hoy tengo un invitado muy especial, mucho que aprender de Nicolás. En un momento más se los presento. Pero bueno, vamos a esperar un par de segundos para que la gente se conecte y para que esta entrevista pueda traer el mensaje de bendición que Dios quiere compartirnos hoy. Es un tema bastante interesante, creo que es verdad que se escucha por todos lados acerca de la pandemia, de los efectos de ella, pero no queremos enfocarnos tanto en el problema, queremos enfocarnos más en la solución y sobre todo acerca de quién es la solución, que es Cristo. Así que bueno, pues bienvenidos a quienes se están conectando. Yo estoy compartiendo en otras redes sociales más para que más y más personas sean bendecidas el día de hoy con este mensaje. Y bueno, pues qué buena idea que podemos utilizar estos medios digitales para que se comparta la palabra. Qué buena idea que podemos consagrar estas herramientas, utilizarlas sabiamente y que el mensaje del Evangelio llegue a muchísimas personas. Así que sigo dando un poco más de tiempo. Bienvenidos. Si alguna de las personas que ya se conectaron quieren saludarnos para saber quiénes están aquí en el en vivo, pues adelante. Y igualmente, si tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer a nuestro invitado más adelante, lo pueden hacer. Yo estaré muy pendiente aquí de las redes sociales. Y bueno, pues creo que es el momento de presentarles a nuestro invitado. Bienvenido, Pastor Nicolás Venecia. ¿Cómo estás? Bendecido, amado, gracias y paz. Bien, todo bien. Me da mucho gusto recibirte en Status Quo. Este programa de entrevistas tiene un formato bastante sencillo. La intención es que podamos tener una charla, una conversación que nuestros oyentes puedan también aprovechar porque pues el deseo de mi corazón es invitar a este programa a personas que han estado ya por largo tiempo, tienen ya una gran trayectoria en el ministerio y pues poder aprender de nuestros invitados. Yo tuve el gusto de conocer al pastor Nicolás Venecia no hace más de un mes. Hemos estado en comunicación. Nuestro hermano vive en Argentina, muy cerca de Buenos Aires, en San Miguel precisamente, más del lado, bueno, de hecho del lado Atlántico. Y él tiene un buen mensaje que compartirnos el día de hoy. Yo estaré haciendo algunas preguntas. Me están diciendo, pastor, que se escucha tu voz un poquito bajito, así que vamos a tratar de arreglar ese detalle. Pero bueno, ya están entrando las personas, nos están saludando. Bienvenidos, me da mucho gusto que Mari esté conectada. Bienvenida Mari, igualmente Adriana Osuna, Socorro Ispuro, bienvenidas. Lorena, Lorena, bienvenida. Fernanda también, gracias por acompañarnos. Ok, sí, Patti Eras está aquí conectada. Perla Insunza, Diana Victorina, bienvenida. Agustín Rodríguez, amigo, bienvenido también a esta transmisión, a este en vivo. Xochil, hola Xochil, qué gusto. Selma también, Trini, Dalila, bienvenidos todos. Creo que muchas personas estarán entrando en el transcurso de esta entrevista. También nos acompaña Fabiola Picos. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, pues Nicolás Venecia desde Argentina, bienvenido. Nuestro amigo, invitado, nuestro amado pastor Nicolás, él ya tiene muchos años caminando en el Evangelio. Él ha tenido muchas experiencias a lo largo de su vida. Él comenzó muy joven en los caminos de Dios, pero qué maravilla que
conforme él ha ido caminando con Dios, él ha crecido en el conocimiento de su gracia y Dios está usando a Nicolás de una manera muy especial en su país y en muchos otros países, porque déjenme decirles que Nicolás es autor de varios libros, material muy útil para nuestra fe. De hecho, me decía Nicolás hace un día que podemos tener acceso a sus materiales, así que si algunos de ustedes desean tener este material, que nuestro hermano ha escrito, pues con toda confianza escríbanme por inbox y les haré llegar en formato PDF estos libros que hablan de la gracia de Dios. Así que bienvenido, Pastor Nicolás. Nos gustaría escucharte, primeramente preguntarte qué es lo que más te apasiona acerca de tu trabajo o tu ministerio que haces para Dios. Si es que le llamas trabajo, ¿verdad? Porque no creo que sea trabajo exactamente. Sabemos que es un deleite, pero queremos escucharlo de ti. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo para Dios? Bien, bueno, uno de lo que nosotros realmente disfrutamos, ¿no? Por ahí somos apasionados por algo, es dar a conocer el Evangelio, ¿no? Dar a conocer a Jesucristo como su gracia, cómo también Él se manifiesta a nosotros y de qué forma podemos tener acceso, ¿no? a su gracia, a toda la herencia que tenemos en Cristo. Entonces, yo creo que lo mejor que cuando damos a conocer el Evangelio es cuando las personas reciben la luz del Espíritu, ¿no? El entendimiento, cuando la gente va comprendiendo la palabra, y eso es lo que más apasionante, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando conocemos la palabra de Cristo, ahí se forma la libertad, ahí hay de adicciones, ya sea de menosprecio hacia uno mismo, ¿no? También encontramos que conocer a Cristo nos devuelve una identidad. Entonces yo creo que la mayor pasión es cuando damos a conocer el nombre del Señor y cómo tiene una respuesta positiva, ¿no? De parte de las personas. Yo creo que eso es la mejor parte, ¿no? De todo, ¿sí? ¿No? Pero podemos marcar esa parte como importante. Amén. Muy bien. Pues coincido contigo. Creo que somos compañeros en el ministerio de Cristo. Yo estoy acá en México, en Sinaloa. Y al igual que tú, es una emoción enorme cuando una persona entiende su herencia, entiende quién es en Cristo. Y creo que ese es el privilegio que tenemos como mensajeros del Evangelio de la Gracia a las personas. Al parecer tu micrófono, pastor, se escucha muy bajito tu voz. No sé si tengas la manera de subir el volumen. Aquí yo ya subí todo el volumen. Vamos a ver si mejora un poquito más. Yo sí te escucho perfectamente, pero me están comentando nuestros invitados, nuestros acompañantes, que tienen un poquito de problema. Bueno, ya me dicen que se escucha un poco mejor. Excelente. Muy bien. Nos está acompañando aquí Oscar. Creo que conoces a Oscar, ¿verdad? Oscar fue el amigo en común, el medio para conocerte. Bienvenido, Oscar. Y bueno, platícanos un poquito acerca de cómo se están viviendo las cosas en Argentina. Sabemos que cada país tiene sus retos, las iglesias, cada iglesia está tomando de la mejor manera posible el mantener a los miembros conectados. Hace un momento antes de iniciar la transmisión le decía a Nicolás que yo no soy un experto en el manejo de estos medios digitales. De hecho, me estoy estrenando también, al igual que muchos adultos. Pero platícanos un poquito acerca de cómo está la iglesia en Argentina abordando esta situación para mantener a las personas más que animadas, pues siendo alimentadas, fortalecidas con la palabra. Platícanos un poquito de esto, Nicolás. Muy bien, bueno, encontramos nuestro ministerio, nosotros estamos transmitiendo por internet, por Facebook, y tenemos un WhatsApp, ¿no? Interno de nosotros, donde compartimos palabras, pedidos de oración, ¿no? Tuve muchos pedidos de oración de personas que habían enfermado de este virus, y gracias a Dios, Dios, como siempre, es fiel a su palabra y han sido sanados muchas personas, ¿no? de todo esto. La iglesia en general, por decir Argentina, hay diferentes
provincias y diferentes maneras que la dan. Por ejemplo, en Buenos Aires las iglesias están prácticamente cerradas. Ujú, Todo es comunicación, ya sea por Facebook, ya sea por WhatsApp, por Zoom. ujú, Entonces así es en Buenos Aires. Pero en otras partes ya se están reuniendo hace poco menos de casi un mes, un poco menos, por ahí anda, que se ujú, están reuniendo nuevamente con menos personas, con algunos protocolos, ¿no? Cuidados, pero de alguna forma lo que sí recalco es que he visto tanto en amigos míos como en personas de aquí de Argentina es que nunca la palabra se dejó de predicar, ¿no? Nunca el evangelio dejó de ser algo, porque muchas personas piensan, ¿no? Si no van a la iglesia, ¿no? Un pensamiento religioso, ¿no? Si no van a la iglesia, la comunión se pierde, pero hemos visto que más la persona se ha aferrado a Jesucristo y ujú, muchos de los que estaban apartados volvieron a tener una relación con Dios, aunque dentro de su casa, ¿no? Como debería ser, ¿no? ujú. Ya sea por el miedo, sea por las circunstancias, pero de alguna forma han llegado, ¿no? Y mucha gente ha recibido a Jesucristo, muchas personas, yo creo que esta tribulación que se está viviendo puede tener sus cosas negativas, pero dentro de todo eso podemos recalcar la parte positiva que es todo lo que estamos viendo, crecimiento espiritual, gente que nace de nuevo, gente llena del Espíritu Santo, gente con hambre y sed de la palabra, ¿no? Eso es lo que podemos recalcar, pese a todas las cosas que se está viviendo. Sí, me gusta lo que estás recalcando acerca de que en medio de todo esto tan negativo, tan atemorizante, podemos rescatar cosas muy positivas. Y algo que tenemos claro como cristianos y como la iglesia es que aunque hay una agenda allá afuera o varias agendas para todos estos cambios que se están suscitando, Dios tiene una agenda para la iglesia. Dios tiene un plan para la iglesia incluso en medio de estos tiempos que no son fáciles, pero no caminamos por lo que vemos, pero caminamos por la fe en Cristo Jesús. Y cierto lo que dices de que las personas están volviendo a Dios, muy cierto también de que aunque no nos estamos reuniendo en un lugar físico y bueno, algunas iglesias ya han dado ese paso dependiendo la región donde se ubican. Aquí en México, por ejemplo, se está usando un sistema de semáforo por color, donde es todavía un color rojo o una zona en color rojo, pues se pide que la gente no se esté reuniendo todavía. Sin embargo, hay cierta flexibilidad en algunos lugares. Hay iglesias que están ya siendo utilizadas a un 25% de su membresía, y esto para tener algo de prevención. Pero qué impresionante es que la iglesia continúa, la obra de Dios continúa, el reino de Dios sigue extendiéndose, y la experiencia que hemos tenido aquí en México, al igual que en Argentina, de acuerdo a lo que nos comentas, es que muchas personas se están reuniendo de manera virtual, siguiendo las enseñanzas, participando, y esto es también la parte positiva que mencionas, la parte a rescatar de que Dios no para su obra, no para su reino, y como iglesia pues no perder el enfoque, ¿verdad? De seguir compartiendo las buenas nuevas. Amén. Bueno, ¿qué acciones o postura o posturas como cristianos que somos, tú recomiendas, pastor, que tomemos? ¿Qué acciones ante el temor, por ejemplo? Tú sabes que el temor puede paralizarnos a los seres humanos, el temor puede incluso provocar otros problemas secundarios derivados de, por ejemplo, hay muchas situaciones en los hogares, en las relaciones, hay mucho temor al futuro o incertidumbre por el tema laboral. ¿Cómo ves tú estas situaciones y más que nada cómo aconsejas a la iglesia allá en Argentina, en América Latina, que actúe ante el temor en cada aspecto que se presenta durante esta pandemia? Muy bien, hay una palabra que Jesús dijo, ¿no? En Ujú, el mundo tendréis aflicciones, ujú, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. ujú, Entonces, de esa perspectiva, podemos notar que el Cristo
advirtió a la iglesia que tendría aflicciones. ¿Por qué? Porque no estamos en un mundo que se rige por toda la obra de Dios, ¿no? Jesús dijo que el reino no es de este mundo, no estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este sistema del mundo. Y ya de su comienzo, cuando vemos el libro de los Hechos, vemos las maravillas, gente llena del Espíritu Santo, en Hechos, en capítulo 1, que dice, no se vaya hasta que sea invertido el poder de lo alto, y cuando venga el Espíritu Santo, ¿no? Van a recibir poder, como también se traduce la habilidad, ¿no? Todo eso es algo precioso de parte de Dios, pero vemos que también la iglesia primitiva también tuvo persecuciones, también tuvo un momento, por así llamarlo, oscuro de su historia, donde se levantaron guerras, donde el templo de Jerusalén fue destruido, donde los cristianos fueron perseguidos de gran manera, ¿no? Donde fueron muertos terriblemente. Yo creo que viendo eso, notamos que su carácter, su forma, ellos lo único que tenían para hacer era mantenerse firmes en la fe, ¿no? Y confiando en el Señor. Sabemos, cuando hablamos de fe, hablamos de confianza en el Señor. Tener aferrarse a la única opción que nos va a llevar a la victoria. Jesucristo lo dejó muy claro, ¿no? En el mundo vendría aflicciones. Él nunca dijo que las aflicciones o las cosas negativas de este mundo Él las mandaría para que aprendamos algo. No, Él no dijo eso. Él dijo que estábamos en un mundo totalmente, los envíos de entre lobos, encontraba muchas palabras, ¿no? Que pareciera que ser como medias negativas, pero dentro de todo eso, siempre Dios animó tanto al pueblo de Israel como a la iglesia a que confíen en el Señor. El factor que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, podemos llamarle, es el medio, la fe, ¿no? La fe es confianza, la fe es certeza, la fe es convicción. Entonces, ese crecer en la fe va aferrada con el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, en este tiempo, lo maravilloso que tenemos es poder y habilidad de aferrarnos a Jesucristo, de saber que si nosotros estamos pasando un momento difícil, decir, Señor, por tus llagas los fui sanados, fui curado, tengo la mente de Cristo. La mente de Cristo nos lleva a pensar como Cristo piensa, su mente nos hace, el Espíritu Santo nos hace recordar también todas las promesas, lo que ya somos y tenemos en Jesucristo. La relación con Dios no es simplemente leer un libro, es la persona misma de Dios guiándonos. Siempre doy este ejemplo, ¿no? La universidad, nosotros estudiamos, nos capacitamos, y vamos a la prueba, vamos solos. Pero en el mundo cristiano, en la vida cristiana, nosotros estamos constantemente en medio de pruebas, tribulaciones, que ya sean muy profundas o menos profundas, pero todos en algún momento tenemos problemas, circunstancias. Además que nuestro Maestro está dentro nuestro, diciéndonos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer también. Por eso dice Jesús, él enseñaba, mis ovejas oyen mi voz. Ahí está la clave de todo éxito, ¿no? De toda victoria, es poder oír su voz en el momento preciso, cuando yo estoy necesitando una palabra justa. Amén. Entonces el Espíritu Santo viene y te da la palabra justa, y eso es lo que marca la gran diferencia entre lo que es una religión cristiana y lo que es la vida cristiana. Es tener la guía del Espíritu Santo constantemente. Y por eso que concuerdo con muchos maestros bíblicos que tenemos que afinar nuestro oído espiritual para poder percibir la palabra del Señor y para poder caminar en esa victoria. Entonces la única forma de pasar esta circunstancia presente, estamos en una pandemia donde en el mundo entero, como decía Pedro, no solamente nos vino a prueba a nosotros, sino que en el mundo entero, podemos llamarle de la misma forma. Vino algo de repente,
todos teníamos eventos, todos teníamos pensamientos de que íbamos a hacer otra cosa en este 2020 y de repente se manifiesta algo como esto, ¿no? Y que muchos no estaban en cuenta. Y entonces, ¿qué hacemos, no? Cuando comenzó la cuarentena en Argentina y en todas partes, muchas personas nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo seguimos, no? Fueron tantas preguntas y a lo que siempre nos mantuvimos firmes desde el comienzo. Me acuerdo cuando le animé a las personas que todavía no usábamos barbijo o mascarilla, ¿no? No usábamos nada de eso por la calle. No se sabía bien cómo era todo esto, ¿no? Y de ahí me acuerdo que el Señor me llevó a esta palabra, ¿no? Que confiemos en el Señor, confiemos porque Él ha vencido al mundo. Entonces, primero tenemos que tener confianza y no tener ese temor. Yo sé que el temor siempre está ahí. El temor no es que se puede ir, pero pasa algo, algo nuevo y siempre el temor está ahí. Ahora nosotros podemos decidir si voy a dejar dominarme por el temor o voy a dejar dominarme por la fe que Dios puso en nuestro corazón cuando recibimos a Jesucristo, ¿no? Amén. Y si no, a uno no recibe a Jesucristo, le aconsejamos que reciba a Jesús, ¿no? En su corazón para que pueda experimentar y caminar esta vida de fe, esta vida de confianza, esta vida de ya no pensar qué voy a hacer, sino, Señor, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿O qué me aconsejas que haga? ¿Dónde podemos movernos? Como yo le decía a un pastor, decía, todos tenemos diferentes opiniones, ¿no? Pero yo creo que la mejor respuesta que podemos tener es esperar en el Señor y confiar. Dios no se tarda en respondernos, Dios nos habla todo el tiempo. 24/7 Dios está hablándonos, nada más que nosotros a veces no escuchamos, ¿no? La voz de Dios. Yo creo que la clave para ser libre del temor es aprender a oír la palabra de Dios y leer la palabra de Dios, porque la palabra y el Espíritu nunca van separados, siempre van juntos. El Espíritu Santo te lleva una palabra, la palabra la lees, se hace rema y de pronto ahí se manifiesta la obra que Dios preparó. Entonces yo creo que todo comienza, ¿no? La fe y la confianza. Amén. Qué refrigerio escucharte, Nicolás, de verdad. Escuchar lo que estás compartiéndonos. Me gusta mucho cómo resumes todo en una palabra tan cortita, tan pequeña de 2 letras. Fe. Normalmente pensamos, hace unos días una persona me preguntaba qué hacer ante el temor y yo le regresé la pregunta. Yo le decía, bueno, tú que eres creyente, ¿qué haces o qué piensas que debes hacer? Y él me decía, bueno, pues permanecer en la paz. Pero queda en el aire, ¿no? ¿Cómo permanezco entonces en la paz? Porque normalmente pensamos que la antítesis de la palabra temor es paz, pero en realidad la antítesis es fe. Lo contrario a temor es fe. Entonces cuando tenemos nuestro enfoque en Jesús, estamos establecidos en la fe. Y me gustó mucho lo que comentaste de que Dios está hablando 24/7. Es precisamente esa persona que me abordaba hace días, me decía, oye, pues es que ya ves que en estos días escasea la palabra de Dios. Perdóname, pero es cuando más abunda, le dije a esta persona. El que no quiere escuchar el que no escucha es porque no quiere, le decía, porque a donde voltees hay un mensaje de la palabra, hay alguien que está compartiendo. Tú mismo puedes recurrir a un canal de YouTube a escuchar una enseñanza, conectar con tu iglesia, en fin. Pero qué importante es escuchar la palabra que nos asienta en creer, en la fe, en enfocarnos en Jesús. Él siempre está hablándonos y su palabra no escasea. Y hago una pausa para saludar aquí a algunos amigos que nos están acompañando. Aquí está el pastor Artur Perales, es un amigo en común que tenemos, el pastor Nicolás y su servidor. Bienvenido, pastor Artur, qué gusto. Jocabet Rojas nos saluda, bienvenida también. Nos acompaña Erika Salazar, Clarisa Somera, Jennifer Lares, Mercedes Fonseca Adlemi, Mauri Pucheta también desde Argentina. Hola Mauri, qué bueno que nos acompaña. Bienvenido a esta charla que tenemos aquí el pastor Nicolás y su servidor. Socorro Aispuro, bendiciones, bienvenida. Dice Socorro, bendiciones del cielo hasta Argentina. Un abrazo.
Qué bendición estar conectándonos con la iglesia en Argentina a través de esta charla con el pastor Nicolás. Amén. Nos dice Adriana, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Así es. Estamos en la misma sintonía todos. Mercedes, elevar la mente para ver el mundo espiritual. Bueno, pues yo creo que es, qué mejor que poner el enfoque en Cristo Jesús para estar atentos a lo que está sucediendo. Elia Patricia nos acompaña desde Berlín, Alemania. Bienvenida, Patricia. Qué bueno que estás con nosotros. Renato Wiesner, él es de Ecuador. Qué bueno que está conectado. Carmen Carrizales, bienvenida. Benjamín Dávalos, mi sobrino, también nos está siguiendo desde Estados Unidos. Valeria Estrada, muy bien, qué bueno que nos acompaña y nos hace un comentario. Dice, ¿sería un título increíble para un tema? O más bien una pregunta, ¿cómo afinar nuestros oídos para estar activos para responder desde el espíritu? Qué buena pregunta y qué buena propuesta, Valeria. Te aseguro que tomo nota de ello y claro que sí. Incluso el pastor Nicolás nos puede ayudar, ¿no? Con esta pregunta que ella hace. ¿Cómo afinar nuestros oídos para estar activos para responder desde el espíritu? ¿Qué dices con respecto a esta pregunta, querido pastor Nicolás? ¿Cómo Muy afinar bien, nuestros oídos? perfecto, ¿no? Es algo, no es algo sencillo, o sí, es simple y a la vez puede ser como algo difícil, ¿no? Primeramente, tenemos que tener la humildad de saber que nosotros no somos dioses, no somos personas como muchos, a veces enseñamos nuestra naturaleza espiritual y decimos que uno puede depender de uno mismo. No, no, no. Nosotros cada vez que crecemos en la gracia del Señor, más somos dependientes de Dios. Amén. Diferente a lo natural. Crecemos y somos independientes de nuestros padres. En el camino del Señor más crecemos y somos dependientes de Dios. Entonces, tener la humildad, decir, Señor, estoy acá, no sé qué hacer, porque muchas personas tienen como ese temor a decir yo no sé, el temor a decir yo no puedo. ¿Por qué no podemos decirle al Señor, Señor, yo no sé, no puedo? No me siento quizás como en esta pregunta, no estoy oyendo tu voz. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué me enseñas? Y Dios, estoy seguro que Dios te va a responder, porque Él nunca ha dejado de respondernos. Él siempre, mira, yo por ejemplo, cuando tengo que hacer alguna predicación, yo nunca predico de algo que yo haya estudiado o haya preparado algo antes, sino que yo siempre predico desde el mensaje que recibo. Así recibo una palabra, a través de esa palabra yo voy formando un mensaje y cada vez que voy formando y cuando lo estoy dando, Dios me sorprende de gran manera. Y no solamente que soy yo el que recibe este mensaje, sino que me confirma a través de otras personas. Entonces, es estar atento a todo. Estar, primero, ser humilde, reconocer que nosotros no manejamos solos. La palabra lo dice claramente. Sin Cristo nada podemos hacer. Entonces, eso nos lleva a una dependencia total. No es sin Cristo, como decía Charles Spurgeon, no es que puede hacer algunas cosas y otras sí, no, nada. Y nada es nada. Dice, sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo no podemos tener una vida victoriosa, sin Cristo no podemos ser buenos hijos. Entonces, reconocer que sin Él nada podemos hacer. Otra palabra, estar atento. ¿Qué significa estar atento? ¿No? Cuando, por ejemplo, compramos algo por internet y estamos atentos a que venga el correo. Apenas escuchamos una camioneta, algo, golpea las manos, toca el timbre, salimos corriendo. Debe ser lo que estoy esperando. Si estamos esperando una palabra, tenemos que estar atentos. ¿Cómo Dios nos habla hoy? Nos habla de diferentes formas. Dice la palabra que habló por profetas, pero ahora nos habla por el Hijo, por el Jesucristo, ¿no? Nos habla a través de cuando nos metemos en la palabra de Dios, no solamente a leer como un libro, sino a leer la palabra como un tesoro, ¿no? De esa forma, a ver qué puedo encontrar en la palabra del Señor que me pueda bendecir, me pueda ayudar. Amén. Y ahí ya estamos haciendo un paso tremendo. Cuando leemos la palabra, no solamente leemos un libro, leemos un espíritu y
vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Entonces nos conectamos con la palabra y el espíritu. Y después el testimonio interior que nos va dirigiendo. El testimonio interior nos va a decir, bueno, nos va a dar palabras, nos va a decir, de repente te lleva a un salmo, de repente lleva a una parte del nuevo pacto, de repente, o te muestra una sola palabra o una frase. Hay personas que me dicen, yo no conocí la palabra y recibí tal, y después lo busco y estaba en la Biblia, ¿no? Entonces es Dios, aunque no conocís la palabra, ¿dónde estaba? Es Dios hablando, porque Amén. Dios hace todo el tiempo. Él lo está hablando, ¿no? Como enseña el ministro Andrew Wommack, dice que Dios es como una señal satelital, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo televisión, si se corta, no vamos a llamar a la compañía y decir, no, se cortó la transmisión. No, lo que hacemos es, vemos si tenemos enchufado las cosas, porque sabemos que está siempre transmitiendo el satélite. Amén. Entonces Dios siempre está transmitiendo, ¿no? Ahora, si yo no escucho la voz del Señor, no escucho la guía del Señor, tengo que ver mi fe, en qué estoy confiando. Debo hacerme un autoexamen. El apóstol Pablo en Corintios dice, examinaos si estás en la fe. No dice examinaos si estás haciendo bien las cosas, no, si estás en la fe. Es muy importante la palabra fe en el nuevo pacto, ¿no? El justo por la fe vivirá, eso que iluminó a Martín Lutero, ¿no? Martín Lutero fue iluminado por la palabra y justo por la fe vivirá. Y entonces Pablo dijo, el evangelio es poder, más es justo que por la fe vivirá, porque es por fe y para fe. Vemos que la gracia, somos salvos por gracia por medio de la fe. Entonces la fe es la respuesta hacia la gracia, la fe es la respuesta a la palabra del Señor. Entonces, para afinar nuestros oídos es simplemente reconocer al Señor, tener esa humildad y estar atento a lo primero que uno escuche del Señor, y cómo damos cuenta que es respuesta, porque ahí el Señor te sorprende, porque muchas veces oramos quizás en nuestra intimidad, y Dios nos responde de una manera que quizá otra persona también quiera llegar a este punto. Hoy Dios también está usando a los ministros, de todo tipo de denominación, ¿no? Quizás hay personas que no tengan la revelación de la gracia, pero cuando está en el Espíritu, uno se da cuenta, porque el Espíritu Santo adentro es como que te salta, te trae un gozo, ¿no? Esto también para aquellos que le gusta saber cómo recibimos revelación, el Espíritu Santo te pone un gozo, tu mente se abre y el rompecabezas se va armando, ¿no? Entonces, para afinar nuestro oído, tenemos que estar atentos al Señor. Por eso que en el Proverbios 4:21 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, porque el que las halla no va a hallar, sino que va a hallar vida, y esa vida va a hallar sanidad para todo su cuerpo. Entonces ahí tenemos un ítem tremendo, atento a lo que Dios quiere hablarnos en este día. Wow, amén. Híjole, pues qué padre, ¿no? Qué refrescante escuchar todo esto de que Dios, Él no tiene ningún problema en comunicarnos, ni su afecto, ni su sabiduría. Me encantó la metáfora que compartes del Pastor Womack, ¿no? De que es esa señal satelital que no se interrumpe. Más bien habrá que revisar nuestro gadget o nuestro aparato, nuestro televisor, si tiene algún problema o alguna avería, ¿verdad? Y también me gustó mucho la metáfora que mencionas de la paquetería. Hay que estar atentos porque el mensaje ya fue dado. Simplemente hay que abrir bien nuestros oídos. Y creo que es un tema actual, que hay tantos distractores, hay tantas situaciones que nos roban la atención. Muchas veces nos proponemos a estudiar algo, a profundizar en un tema de la palabra, y ese día, híjole, cómo surgen distracciones, ¿no? Una llamada inesperada, notificaciones. Pues seamos sabios para poder redimir el tiempo y aprovecharlo al máximo, porque el tiempo que vivimos es importante vivirlo con sabiduría. Hago una pausa nuevamente para saludar a Chuyita Sandoval, que está aquí con nosotros. También a María de Lourdes, bienvenida.
Tenemos varios amigos en común. El Pastor Nicolás aquí en la transmisión nos está saludando nuestra amiga Noemí Guzmán desde Texas. Hola Noemí, gracias por acompañarnos. Mi amigo Manuel Dorado también está aquí en la transmisión. Consuelo Bea, Eve Aguilar, bienvenida. Consuelo, ya lo dije. Erika Salazar, bienvenida. Y nos dice Erika, estas son las cosas positivas de la pandemia, que nos permite estos enlaces de gran enseñanza. Coincido completamente contigo, Erika, tienes mucha razón. En otro tiempo, en un tiempo normal, a lo mejor no nos daríamos, no nos daríamos ese tiempo, valga la redundancia, para escuchar enseñanza. Pero también lo que decía hace un momento el pastor Nicolás, que cuando la situación está tan fuerte, tan difícil, pues también nuestra fe o nuestra dependencia en Dios puede crecer, porque ¿a dónde vamos a voltear, no? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Solamente puede venir de parte de nuestro Dios. Saludamos también a Mirtis, Alice desde Argentina. Gracias por acompañarnos, Mirtis. Es mi ¿Perdón? mamá. ¿Sí? Es mi mamá. Ah, ok, señora, gracias por acompañarnos, qué bien. Katrina Jensen desde Noruega nos acompaña. Katrina habla algo de español, por eso lo puede entender perfectamente. Si no, le traducimos a noruego. Hallo, Benina. No, no es cierto. Ok, Fátima nos acompaña también. Adriana Osuna. Nuestro amigo en común, Esteban Daniel, aquí está en la transmisión. Nos dice, Nick, amigo, desde acá hacemos el aguante, te amamos, amigo. Tienes buena porra aquí. Muy bien. Ok, dice Adriana, sin Cristo no somos nada. Eduardo Silva nos saluda desde Argentina también. Buenas tardes, bienvenido Eduardo. Noemí nos dice, tenemos que revisar el receptor, ¿cierto? Muy bien. Pati Uraga, revisar nuestro receptor. María Cruz González, bendiciones desde Sinaloa, México. Marcela, bienvenida, te saludamos. Sandra Luz, también bienvenida. Y bueno, pues estamos muy bien acompañados. Tenemos un buen auditorio en esta mañana de entrevista, de conversación. También María Cruz, bienvenida, gracias por acompañarnos. Pastor Nicolás, también tengo una pregunta que hacerte. Y bueno, ahora que nos conocimos, descubrimos que tenemos muchas cosas en común. Me decías que te apasiona la escatología, a mí también. Si alguien aquí no ha escuchado este término antes, la escatología apunta a todo lo relacionado con lo que ya estaba escrito, las profecías, esa agenda de Dios y cómo se vincula y se asocia con los acontecimientos que suceden o que recientemente han sucedido. Y no solamente se asocian, realmente se comprueba que lo que estamos viviendo ya nos había sido anunciado. No podemos decir, pues nos tomó por sorpresa. Hay muchas cosas que están pasando completamente cumpliendo estas profecías. Me gustaría mucho preguntarte, Pastor Nicolás, ¿qué dice la Biblia acerca de estos tiempos? Creo que estos tiempos se prestan para inventar tantas teorías de conspiración y para que surjan un montón de pastores del terror, ¿verdad? O ministros del terror, como me decías el otro día. Dinos qué dice la palabra de Dios y por qué esto no debería estarnos aplastando ni amedrentando, pero más bien que podamos erguir nuestros rostros. Algo bueno está en camino para la iglesia. Te escuchamos. Hay una cosa que me da siempre a pensar cuando escuchamos la palabra apocalipsis. Hay películas que se llaman Apocalipsis y muestran desastres, que una ola gigante se lleva a toda la ciudad, ¿no? Hay personas que dicen, yo tengo un mensaje apocalíptico y comienzan a mencionar cosas de terror. Pero si vamos a la palabra griega, ¿no? de Apocalipsis, es el apocalipto, ¿no? Que significa revelación, ¿no? Por eso es que hay Biblias que le llaman la revelación, no le llaman libro de Apocalipsis. Y no solamente significa eso, también significa quitar velos, ¿no? El que habló de eso fue el apóstol Pablo, quitando el velo, ¿no? Dice que Cristo viene y nos quita el velo. Entonces, el libro trae a quitar velos. Y yo al principio, cuando leí este libro, con la mente religiosa, con la mente en películas, con la mente de decir, no, esto va a ser así, asá, te va a pasar esto, y siempre se tiende a pensar esas cosas, pero cuando leemos los tiempos del fin, tanto
la relación que tiene con Daniel, ¿no? Ujú. Daniel Apocalipsis. Ujú. Y yo también le agrego Ujú. lo que es las cartas de Pablo. Ujú. Las cartas de Pablo cumplen un papel muy importante Ujú. en los últimos tiempos. Él mismo habló del término arrebatamiento, él habló de una reunión con el Señor, él habló de la apostasía, concuerda todo con lo que es el libro de Apocalipsis, donde se encuentra la venida del Señor, donde se encuentra momentos difíciles, momentos que van a suceder, ¿no? Y como siempre cuando hablamos de desastres, siempre pasa lo mismo. Hay Ujú. personas que dicen, está escrito en la palabra del Señor. Pero ¿qué está escrito? Desastres naturales. ¿Qué está escrito, no? Está escrito en el libro de Apocalipsis los cuatro jinetes, ¿no? Usted estaba estudiando acerca de los cuatro jinetes, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? Porque hoy se ve claramente, ¿no? Los cumplimientos de muchas cosas que no solamente en estos tiempos, sino en varios tiempos. Ujú. El hermano Kenneth Hagin, el Junior, ¿no? El hijo del papá, ¿no? Que Ujú. Kenneth Hagin, el hijo, decía esto, ¿no? Nosotros nos armamos toda una palabra tremenda, ¿no? Nos armamos esto, sucede algo y empezamos a decir, bueno, esto lo encajamos con esto del Apocalipsis, encajamos acá, y de repente sucede otra cosa Ujú. y ya te echó abajo todo ese estudio, ¿no? Ujú. Creo que pasa lo mismo con el libro de Apocalipsis. Muchas veces queremos meter Ujú. tal historia, tales cosas, ¿no? Y queremos que encaje todo, pero de repente sucede una pandemia Ujú. y no sabes dónde meterlo. Lo metes en dónde encaja todo esto, ¿no? Ujú. Y vemos nuevamente, volvemos a la iglesia primitiva. El apóstol Juan, en su libro, escribió que estamos en los últimos días. Ujú. Y para ellos, esos últimos días eran meses o Ujú. quizás semanas Ujú. que iba a pasar todo eso, ¿no? Ujú. Cuando escribió, estas cosas deben suceder pronto Ujú. en el libro de Apocalipsis. Ujú. Y uno va a leer, hay un libro, ¿no? Que fue escrito por Josefo, ¿no? Flavio Josefo, Ujú. y realmente escribió cosas terribles de lo que sucedió Ujú. del año 66 Ujú. hacia el año 70, ¿no? Con la destrucción del templo. Ujú. Y ahí también salen los preteristas, ¿no? Que encajan todo. Y de que el libro de Apocalipsis se cumplió en aquel entonces, ¿no? Ujú. Otros dicen que fue dado antes no el año 95, como suele decir algunas Biblias, Ujú. sino que fue dado antes, ¿no? Pero no exactamente nos dejamos llevar por lo que muchas historias dicen, ¿no? Como se ha encontrado, ¿no? Ujú. Y se calcula que fue escrito el año 95. Ujú. Y entonces todas estas cuestiones que suceden, podemos ver y podemos encajar todo. Lo interesante también son las palabras de Jesús. Jesucristo en Mateo 24 comenzó a enumerar ciertos desenlaces, ¿no? Ujú. Y todo eso no son nada bueno, ¿no? Nada agradable. Ujú. Pero cuando entendemos que todas esas cosas, si bien fueron dichas por el Señor, Dios no es el que permite, o Dios no es el que manda, ¿no? Ujú. Sabemos que tenemos un enemigo presente y que es el que opera, hace detrás de todas esas cosas, ¿no? El Ujú. Señor fue simplemente darnos una palabra adelantada, Claro. es palabra profética. Ujú. ¿Para qué? Para que Él nos adelanta el Señor ciertas cosas. Y fíjate esto, ¿no? El Señor adelanta palabras únicamente Ujú. a sus hijos. Ujú. Los entendidos se entenderán. Amén. Por eso que este libro no es para cualquiera, solamente para los hijos de Dios. Ujú. Y solamente lo puede revelar Jesucristo. Amén. Por eso que la palabra habla de revelación Ujú. de Cristo. El único que puede dar entendimiento de todo esto es el mismo
Él Amén. el que abre los sellos, ¿no? Ujú, Que nos explica también eh, las 7 trompetas, ¿no? ujú, Que, bueno, hay mucho de que uno puede hablar de esas cosas, ujú, pero lo que a lo que recalcamos ujú. es que el libro de Apocalipsis no es un libro de terror, es un libro de revelación. Amén. Y también es un libro donde nos muestra cómo los cristianos reinarán en vida, Ujú, porque termina ujú, el libro con muy buena noticia, no es que el libro termina como películas, ¿no? Las ujú, películas, yo me acuerdo que cuando fuimos, no me acuerdo en qué año que fue, en el 2013 o 14, no me acuerdo bien qué año, por ahí andaba, ujú. donde salió una película en el cine que hablaba justamente del arrebatamiento y que las personas caían muertas y todo ese tipo de historia. Yo me acuerdo cuando salimos del ver la película, yo me salí como diciendo, riéndome, no burlándome de la película, sino diciendo, esto no es lo que la palabra de Dios dice, Ujú, esto no es lo que la palabra de Dios enseña, ujú. pero muchas personas salían de ahí con la cara de terror, con la cara de qué voy a hacer, qué voy a hacer, Ajá, qué tengo que hacer, ¿no? Pero cuando conocemos más al Señor, a su palabra, ajá. podemos ver ese Dios de amor. Y uno dice, ¿cómo encajamos el Dios de amor Ujú, con todas estas cosas, ¿no? claro. El Dios de amor tiene cuidado de sus hijos. Ujú, El Dios de amor, el Jesucristo mismo, ¿no? Él nació con un propósito ujú, en esta tierra. Y su propósito no tuvo a la vista humana ujú, un final feliz, ¿no? A la vista humana, digo, ¿no? Pero ujú, a la vista espiritual, nosotros sabemos que si Él no moría, ujú. nosotros estaríamos hoy totalmente perdidos. Claro. Entonces, hay circunstancias que suceden en esta Ujú, vida, pero la única solución ujú, es aferrarnos ujú, totalmente de ujú. Jesucristo. Amén. También en el libro de Oseas Ujú, habla ujú, de la bondad en el fin de los tiempos, ¿no? ujú, De que se vería la gran bondad. ujú, Y cuando vemos ese versículo, ujú, yo lo puedo comparar totalmente con el Evangelio de la Gracia, ujú. que nos Amén. muestra la bondad de Dios y nos muestra que Jesucristo Ujú. no vino para robar, ni hurtar, ni matar, sino que vino para dar vida. Amén. Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Ujú, Y las cosas que suceden ujú, no son juicio de parte de Dios, ¿no? ujú, Sino que son acontecimientos que ocurren en la tierra, así como han ocurrido tantas cosas, ¿no? ujú, Pero también lo que noto, algo tan fuerte, es el año 1914. ujú, Ese año fue la Primera Guerra Mundial. ujú, Y entonces concuerda claramente con lo que dice Mateo 24. Va a haber rumores de guerra y hubo una guerra y como dice esa guerra, la Primera Guerra Mundial. ujú, Después, 4 años después, 1918, la pandemia, la gripe española, ¿no? ujú, Entonces, sucesos que van como pasando rápidamente ujú, y no estamos simplemente a un poco más de 100 años atrás, un poco más de 100 años atrás de que han sucedido todas estas cosas ujú, y a partir de esos años se han visto mayores terremotos, mayores huracanes, mayores de todo tipo de cosas, ¿no? ujú, Entonces podemos pensar y quizás meter ese cumplimiento de la ujú, palabra. También notemos que en el año 1900 por ahí comenzaron a ver la gran mayoría de personas que decían que eran Jesucristo encarnado, ¿no? ujú. Como al día de la fecha hay una lista enorme, Así es. enorme, una lista de más de 300 personas que dijeron ser Jesucristo en los años 1920 en adelante, ¿no? Ujú, Hasta el día de la fecha. Entonces podemos ver claramente el cumplimiento de la palabra de Dios. ujú, Y ahora esto nos tiene que dar miedo de ninguna manera, ujú, nos tiene que dar confianza ujú. de que cuando Jesucristo dice algo, eso totalmente se cumple.
Ujú. En el libro de Apocalipsis aparecen los santos, redimidos, de toda lengua, Ujú. de toda nación, Ujú. que somos nosotros, ¿no? Que estamos también incluidos, Ujú. adorando al Cordero, adorando a Dios, adorando, viendo la victoria Amén. completa que tenemos en Jesucristo. Ujú. Pablo dice, ustedes son más que vencedores. El libro de Apocalipsis dice, al que venciere. Y ya por adelantado Dios dijo, ustedes Ujú. son más que vencedores. Muchas personas dicen, no, ¿cómo tengo que vencer? No, ustedes son vencedores. ¿Por qué Ya razón? somos. Porque estamos dentro de Cristo. Amén. Y si estamos dentro de Cristo ya lo somos vencedores. También encontramos otra palabra. Muchos ven este Apocalipsis y lo buscan como escapismo. Ujú. Y es natural del hombre escapar de todo, todos queremos escapar. Y también encontramos en el mundo cristiano, no está la alabanza me voy con él, no, yo me voy. Y también nace de una postura egoísta, ¿no? Decir, no, vamos a escapar, vamos a irnos, vamos que no acontezca nada de esto. Pero lo que estamos viviendo hoy es una tribulación. Si no le llamamos tribulación a esto, no sé a qué le vamos a llamar tribulación. Quizá vengan cosas peores, no sé, pero realmente estamos en el mundo a los ojos naturales, estamos viviendo un mundo atribulado, ¿no? Donde no te dejan salir, donde la economía es escasa, donde realmente te amenazan de que la inflación, de que no va a haber comida, de que no va a haber esto, te dicen aún los hospitales, ¿no? Están colapsando, ¿no? Encontramos realidades. Y si nos dejamos llevar por todo eso, no nos queda otra que decir, Señor, queremos escapar. Pero mirá lo que dice Apocalipsis, también enseña en el libro Apocalipsis, dice que reinaremos con Cristo en la tierra. Amén. Y Juan escribió, he visto descender la Jerusalén, he visto el cielo venir. No dice que nosotros muchas veces tenemos que ir, no, el cielo va a venir, ¿no? Ujú. Y es cierto de que la iglesia va a ser arrebatada, pero el fin es que venga a reinar en la tierra. Ujú. Y el apóstol Pablo, una vez más, con la palabra profética, Romanos 5:17, recibiendo la abundante gracia y el don de justicia, reinaremos en vida. Este es para este momento. ¿Reinaremos con el milenio? Sí, pero reinamos hoy en día. Amén. ¿Qué significa reinar? Gobernar. Ujú. Significa realmente eso. Y no lo hacemos de una postura de decir somos empoderados y vamos a ordenar, vamos a decir esto. No, Ujú. lo decimos de una postura de decir, Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo reino en vida sobre esto? ¿Cómo reino en vida sobre la enfermedad? Isaías 53, por sus llagas somos sanados. ¿Cómo reino en vida sobre la crisis económica? Nada le falta a los santos. Dios suplirá todas las necesidades. Y con la palabra reinamos en vida. Y con la misma palabra nos lleva a nosotros a caminar en esa victoria. Así que cuando leemos las cartas de Pablo, leemos una preparación de identidad, de herencia, de las armas espirituales. Amén. Y también los dones espirituales, ¿no? Los 9 dones espirituales que están activos en la iglesia, es justamente para esto, ¿no? Para este tiempo, para este momento. Ya nos parece que nos hemos olvidado, ¿no? ¿Y por qué no hay gente que no está recibiendo milagros? Es porque están cuestionando al Señor, diciéndole, no, los milagros fueron para aquellos, fueron para señales, no es para este tiempo, ¿no? Y por eso la gente hoy no recibe. La gente que se enfoca en los milagros, la sanidad de los milagros, están viviendo, aunque estén en pandemia, aunque vamos a vivir milagrosamente. ¿Por qué razón? Porque nos aferramos a lo que Pablo dijo. No ignoréis los dones espirituales, que son armas. También dice que nuestra arma de la milicia no es carnal. Y si no es carnal, es espiritual. ¿Para Así qué? es. Para romper toda estructura que se levanta, argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces tenemos en la carta de Pablo un armamento, un tesoro que muchos ignoran por enfocarse en lo malo que está sucediendo y no en realmente lo bueno que tenemos o cómo Dios preparó a la iglesia, o también podemos decir está preparando a la iglesia para que se aferre de estas verdades espirituales, ¿no? Entonces encontramos
cuando leemos las cartas de Pablo y vamos comparando, ¿no?, con Apocalipsis, vamos a tener un mensaje muy, pero muy distinto al que se tiene tradicionalmente. El terror acecha, ¿no? Las cosas suceden. No negamos la realidad, obviamente, no negamos la realidad. Yo no estoy negando de que no va a suceder nada, no estoy negando, no estamos negando nada de eso. Lo que estamos aferrándonos a lo que la palabra de Dios dice, lo que podemos realmente hacer, está escrito en las cartas de Pablo. Miremos lo que Pablo enseña, miremos lo que él vivió. También tenemos que hacer esto, ver la doctrina de Pablo y ver la vida de Pablo, ¿no? Y nombro a Pablo porque Pablo le fue revelada la gracia, ¿no? Así es. Si fuese Pedro, hablaríamos de Pedro, ¿no? Quien fuese, ¿no? No es que estamos abocados solamente a uno, digamos a otro, no. Simplemente estamos hablando de que él recibió algo tremendo del Señor, que hoy no se está teniendo en cuenta esas cartas de Pablo. Se está teniendo en cuenta más otras cosas o medias verdades, ¿no? Pero la palabra es una sola. Así es. Juntamos todo, el rompecabezas encaja perfectamente, ¿no? ¿Y cómo podemos concluir todo esto? La palabra dice claramente: la victoria del Cordero. No hay que temer, porque si Cristo dijo que vendrían aflicciones, las aflicciones estamos viendo no solamente en este tiempo, sino en diferentes generaciones, también podemos nosotros ver que también la venida del Señor va a venir, no va a ser como espanto. La venida del Señor no tiene que ser un espanto. Claro. Pablo dice, amamos la venida, ¿no? Amamos. Eso es tremendo, porque él amaba la venida del Señor. Amén. Reinaremos, resucitaremos, ¿no? En la segunda resurrección. Y bueno, hay mucho que podemos hablar. Creo que no daría el tiempo para terminar todo. No, hombre, pues así o más claro, o así o más cristocéntrico. De verdad, cómo aprendemos de lo que nos estás compartiendo, Nicolás. Y yo creo que te voy a invitar más adelante a tener un tema muy enfocado en las profecías. ¿Cómo ves? Podemos hablar con más detalle de estas profecías que se encuentran en la palabra. Mencionaste algunos términos muy interesantes, por ejemplo, apostasía. Desde que yo soy un niño escucho este término como algo terrible, y lo es, pero casi siempre pensamos que la apostasía es algo que provoca precisamente esa figura que anuncian las profecías que estará aquí, el anticristo. Pero realmente qué increíble es que apostatar contra la fe es mezclar la sana doctrina o añadirle o querer hacerla más espectacular, cuando la palabra de Dios es clara, es perfecta, es suficiente. Cristo en nuestras vidas hace un trabajo perfecto y ya lo hizo desde la cruz, de hecho. Así que, pues mucho que aprender esta mañana. Quiero saludar rápidamente a Hugo Pucheta, que también nos acompaña desde Argentina, supongo, ¿verdad? Muy bien, Pastor Hugo, bienvenido. A Karina Murguía, gracias por acompañarnos. Aquí nuestro amigo Artur Perales nos dice, excelente tema, un abrazo, pastores. Igualmente, Pastor Artur. Bricia nos acompaña también, qué bueno, muy bien. Evangelina nos está acompañando, Troy y Paola. Teresa Insaurralde nos acompaña, y Denise Burgueño también nos está acompañando, al igual que Laura León. Bienvenidas, gracias por seguirnos en esta transmisión, que por cierto ya estamos por concluirla. No quiero abusar de tu tiempo, amigo. De verdad creo que ha sido muy provechosa esta mañana compartiendo estos temas, y antes de despedirnos me gustaría mucho que nos des un consejo final, así de práctico como todo lo que nos has compartido. Nos des un consejo final, no sé, con respecto a el tiempo que nos reste estar confinados o en cuarentena. Digo práctico porque ya es un tema más de relaciones y administración del tiempo, ¿verdad? Me encuentro a papás casi al borde de la locura diciendo, es que no se vale, esto es terrible, y no refiriéndose tanto a lo que pasa afuera, sino a lo que comienza a suceder adentro, ¿verdad? La paciencia ya queda como la última gotita en el tanque de combustible,
Y bueno, pues un consejo así final que nos quieras dar, Pastor Nicolás. Bien, el consejo que le damos a los creyentes es que sigamos firmes en la fe del Señor. Amén. Veamos esto, digamos, tenemos un mensaje de esperanza en medio de dificultades, en medio de adversidades. El Señor no está lejos de nosotros, es más, tan cerca que vive dentro nuestro. Amén. A los que somos creyentes, ¿no? Le animamos también a aquellos que no son creyentes que puedan también recibir al Señor en su corazón. Y como es para hacer este Dios personal, ¿no? Este Dios amoroso, este Dios que viene a nuestra vida para darnos esa esperanza, esa fe, y lo más grandioso que podemos tener en esta vida, ¿no? Es el conocimiento de que existe ese Dios poderoso, ese Dios de que el universo entero, ¿no? Está creado por Él, por su palabra. La palabra de Dios nos da un mensaje alentador, no solamente de exhortación, era de exhortación también, como que no. Pablo muchas veces tuvo que exhortar, tuvo que decir cosas, ¿no? Con la palabra, ¿no? ¿Para qué? Para nuestro bien. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que ser totalmente dependientes de Dios, ¿no? Amén. Mi consejo es que sigan firmes en la gracia del Señor, que no vean tanto los problemas, las circunstancias. Yo sé que es difícil no tener una opinión de ciertas cosas, no ver las noticias, son cosas que uno lo hace y ve, ¿no? Pero que eso no sea nuestro fundamento. Creo que el fundamento sea Cristo mismo. Claro. Amén. Cristo nuestro fundamento. Todo lo demás se puede venir el mundo abajo, ¿no? Pero estamos aferrados en el Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro?, ¿no? Decía el salmista. ¿De los montes? No. Viene del Señor mismo. Y hoy podemos decir de dónde viene nuestro auxilio. De nuestro interior. Amén. Lo que hemos abordado todo alrededor de este programa es tener esa relación con el Señor, de crecer en esa relación con el Señor y quitarnos la mente también algo que quiero animar a la gente, que se quite la condenación. Porque hay personas que comienzan a pensar, bueno, yo no oro lo suficiente, claro, no estudio lo suficiente, pero empiece con 5 minutos, un capítulo. Claro. Yo le puedo comentar cómo comencé yo a crecer en el conocimiento del Señor. Amén. Mi experiencia fue a través de escuchar. Yo me pasaba escuchando primero una vez a la semana una prédica. Con eso ya toda la semana. Después 2 veces por semana otra prédica. Después otra prédica. Después hoy prácticamente puedo escuchar en medio de todo lo que hago. Voy a trabajar, estoy en mi casa, ¿no? Estoy haciendo el curso bíblico, todo. Pero me tomo mientras me baño, pongo una prédica. Mientras hago algo, pongo una prédica. Y de escuchar la palabra de Dios. Fuera de Cristo en el mundo, pensar en volverme dependiente de alguien, pues es un quizás señal o sinónimo de debilidad o inmadurez, pero en Cristo es diferente. Entre más crecemos en la palabra de Dios, más dependemos de Él, y esto lo traducimos como fe, confianza en Él, descanso en Él. Así que muy buen consejo, conéctense a la palabra. No nos podemos dar ese lujo o ese descuido en estos días de dejar nuestros oídos abiertos a cualquier información, que sea la palabra de Dios la que llene nuestras vidas para estar fuertes en la fe, estar firmes en Jesús. Y bueno, pues estamos ya llegando al final de esta conversación, de esta charla. Antes de despedirnos, aquí nos dice Adriana Osuna: seguir firmes en Cristo. Él ya nos dio lo que necesitamos para salir de esta situación, ya sea que necesitemos como padres, como hijos, como esposos, y lo que causa más inquietud o temor, la provisión. En Cristo y en sus promesas encontramos absolutamente todo en medio de, no entiendo al final, pero yo creo que es de las circunstancias. Amén. Gloria a Dios, muy bien.
Pastor Hugo nos dice, excelente, muy buena palabra, amén. Hoy podemos experimentar que es necesario tener en claro que solo dependemos de Él, amén. Así es. Esteban Daniel nos dice, abrazos, Nick, te amamos, amigo. Muy bien. Bueno, pues en verdad quiero agradecer a todos quienes estuvieron conectados en esta entrevista. Gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que el pastor Nicolás, Nick, como de cariño le decimos, él tiene algunos libros en PDF. Si alguien está interesado, escríbame un inbox y yo se lo voy a enviar por medio de ese inbox. Y denle like a esta entrevista, a esta plática, con mucho gusto vamos a hacerles llegar este material de gran bendición. Yo ya lo he estado leyendo, en verdad Dios me ha bendecido. Hay un material muy específico que él escribió acerca del sello de Dios. Wow, la verdad que de gran bendición. Así que estaré compartiendo este material con ustedes con el permiso del pastor Nicolás. Y también decirle a todos nuestros invitados que la próxima semana, día miércoles 22, nos estará acompañando también un amigo que tenemos en común, el pastor Nicolás y yo. Nos estará acompañando el pastor Kenneth Solá de Barcelona, España. Igual tendremos un tiempo maravilloso como el día de hoy, aprendiendo juntos. Y me anticipo un poquito, me adelanto un poquito más. El miércoles 29 de este mes también va a estar acompañándonos un joven que Dios está usando para impactar nuestra nación. Me refiero a Jared Speaker. Él estará acompañándonos en una entrevista por este medio para que nuestros hijos puedan conectarse. Así que si hay aquí papás y tienen hijos adolescentes, anímenlos a que se conecten a la entrevista que tendremos con Jared Speaker el día 29 de julio. Y hoy por la noche voy a tener, junto con mi esposa Perla, un pequeño taller denominado tiempo de emergencia, estado de emergencia, no con el afán de asustar a nadie. Va muy enfocado a la paternidad, cómo estamos guiando a nuestros hijos. Así que si hay algún interesado, escríbame inbox para compartirle la información. Bueno, pues pastor, ¿quieres despedirnos con una oración? ¿Quieres hacer una oración por todos nuestros amigos que hoy nos han acompañado, por favor? Amén. Bueno, terminamos con la oración. Amén. Padre, te damos gracias por este momento, por todo lo que hemos compartido, Señor, hemos hablado en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Te pedimos que nos sigas guiando, Amén. que podamos estar atentos a tu voz, Señor, que siempre nos habla, que siempre nos guía, nos diriges, nos enseña, Señor. Y oro por los hermanos, si alguno está enfermo, Señor, declaramos sanidad Amén. completa. Si alguno está pasando un momento difícil, económico, Señor, declaramos que tú suples toda necesidad conforme a tu riqueza en gloria en Cristo Jesús. Declaramos hecho, Señor, todo lo que tú hiciste por nosotros, Padre Celestial. Te pedimos simplemente que tengamos una semana bendecida, victoriosa, en el nombre de Jesús, y que nos sigas acompañando en todas las cosas, en cada detalle de nuestra vida, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer, pero contigo, Señor, todo lo podemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, te amamos, te glorificamos. Gracias, Jesús, por toda tu palabra que nos trae conocimiento, revelación, entendimiento. Nos haces caminar seguro en ti, Señor. Te damos gracias por todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues amamos Argentina, vamos a orar por la iglesia en Argentina también y nos da mucho gusto haber hecho este enlace el día de hoy. Estaremos pendientes con una próxima plática acerca de las profecías, ya nos pondremos de acuerdo y pues nos despedimos agradeciendo nuevamente a todos por habernos acompañado. Dios les bendiga y gracias a Dios por este tiempo. Pastor, gracias por todo. Gracias, amado, bendecido. Hasta pronto, bendiciones.